A ver cuándo me va a enviar las cosas de este tipo. ¿Me bloqueó? Hola, Hola, bienvenidas. bienvenidos a La Mar en Coche. Somos Anto y Nano y compramos un camión 1973 El Moncho. para convertirlo en nuestra casita con ruedas y sacarlo a dar vueltas por toda América. Si recién llegás por acá, suscríbete, así nos acompañás en el paso a paso y aprendés junto a nosotros cómo construir un motorhome desde cero. Y de paso, algunas cositas que no hay que hacer en el camino. Me tengo fe, hoy sale a la primera. Qué difícil que se nos está haciendo la tarea de poner al Moncho en condiciones. Muy difícil. Estuvimos viendo en los videos anteriores lo que fuimos haciendo Ujú. y además lo que fuimos aprendiendo en el camino. Claro, una de las cosas que aprendimos fue que Marketplace es un lugar muy seguro, con gente que tiene mucho tiempo libre. Es algo así como el lejano oeste. Hay gente buena y también hay algún que otro bandido suelto. Igual siempre dijimos nosotros, no somos expertos en camperización, no somos expertos en mecánica, Para pero nada. ahora surgió que tampoco somos expertos en detectar estafadores. Como les queremos contar todo el proceso, les vamos a contar también el par de macanitas que nos mandamos en el camino, ¿no? Porque en este canal no escondemos la verdad. Si llegaste hasta acá es porque te interesa chusmear los mocazos que nos mandamos. Hay una advertencia ahí. Podés reírte con nosotros, pero no podés reírte de nosotros sin antes suscribirte. Así que ahora hace clic en suscribirse que seguimos viendo el video. Dicen por ahí que vos haces, total. Si sale mal, serán anécdotas. Y bueno, acá vamos a contar un par de anécdotas que nos pasaron, que están bien fresquitas. Sí. Resulta que, bueno, nos vamos metiendo poco a poco en este mundillo de viajeros, viajeras, camioneros, fanáticos. Nos encontramos con mucha buena gente. Pero muy buena. Muy buena. Gente muy copada. Sí, gente que te quiere ayudar así porque sí. Y la verdad que en este mundo es raro y nos sorprende y nos alegra también estar empezando a incursionar y ser parte de una comunidad tan hermosa, ¿no? Pero bueno. No quiere decir que ahí por ahí se vaya mechando, se vaya infiltrando algún garca. Acá se dice garca, en Argentina se dice garca, el que te quiere cagar, ¿no? Garca. El que se quiere aprovechar de la situación. Claro. Y bueno, y se aprovechó de dos tontos que andaban buscando repuestos por internet, básicamente. A ver, es obvio, súper recontra obvio que teníamos que chequear que la persona exista y lo hicimos. Hay que hablar, saber que tiene una cuenta bancaria, Claro. confiar. Que no le mandamos plata así porque sí, un montón de plata, no fue eso. No. Es cierto sí que estábamos un poco nubilados con el ambiente y como que confiamos un poco de más. Sí, decíamos, hay mucha persona buena, este tiene que ser otro tipo bueno, ¿cómo va a ser un tipo malo acá entre todos? No. Encontramos en Marketplace un loco que vendía repuestos de un par de 608 que tenía desarmado y varias fotos. Y bueno, nosotros necesitábamos unas cositas para embellecerlo al Moncho. Nada muy importante. No, todo coquetería barata para pinturrajearlo nomás y que quede lindo de afuera. ¿Qué le pedimos? Así que fuimos y le pedimos ¿Volante? el volante. El logo de 608. Claro, las insignias de los costados que nos faltan las dos. La parrilla. La parrilla. ¿Y era algo más? Sí, no me acuerdo algo más. Las ópticas. Ah, las ópticas, que al final las compramos nuevas. Bueno, la conversación fue bastante normal. O sea, sí, lo fue llevando. A ver, vimos la publicación, a ver si tenía los repuestos. Sí, tengo algunas cositas, dijo. Le preguntamos, ¿tenés el volante? Sí, lo tengo. Foto del volante. Estaba bien, dijimos, bueno, queremos el volante. ¿Tenés las insignias? Sí, acá tengo las insignias. Fotito de las dos insignias. ¿Tenés la de los dos lados? Tengo la de los dos lados, espectacular. ¿Tenés las ópticas? Que nos importaban las ópticas. Ajá. ¿Y cómo son? Estaban. Si están cromadas y esto, qué sé yo. Sí, mirá acá, qué sé yo. ¿Tenés la parrilla? ¡Ay, la vendí! Y ahí caímos. Ese fue el detalle que nos hizo caer. Porque parecía que el tipo no nos decía así a todo.
Claro, O sea, y después nos manda 2 fotos de 2 parrillas distintas y dice, tengo estas que no están muy lindas. La verdad es que una estaba bastante precaria y la otra zafaba. Por el precio le dijimos, mandanos esa, ya fue. claro. Hacenos un paquete, ¿cuánto cuesta todo? Cuesta esta cantidad de plata. Ok, Bien. nosotros no te vamos a mandar toda esa plata porque no te conocemos. Obvio. Obvio. Somos gente Centrada. claro, inteligente, gente que sabe comprar en internet. Dicho. Totalmente, unos despiertos. Dijimos, no te vamos a mandar la plata, Y el señor que dijo, no te preocupes. trabajo contra reembolso. Trabajo con el... Mágico. ¿Lo crees en tu casa o lo crees en el correo? Dijo. Ajá. En mi casa está bien. Y encima de eso, hasta ese Claro. servicio daba. Y entonces dice, lo que sí preciso, la plata del envío. Les pagamos la plata del envío. Claro, como si esa plata fuera otra plata, una plata que él no se podía quedar. Claro, Spoiler alert, sí se la quedó, sí nos cagó esa plata. al otro día, Mensajito. a ver el envío, a ver cuándo llegaba, a ver si había embalado las cosas y estábamos bloqueados. Bloqueado. Pero la historia sigue. O sea, que nos desbloqueó, empezó a ver que le faltaba plata para los cigarrillos y bueno, nos empezó a mandar unos mensajes al otro día de que el paquete era un poco más grande, que era más pesado, así que el envío iba a salir más caro. Ajá. Y nos pedía más plata. Pará, amigo, con tanta gente que hay en Facebook, en internet, vas a agarrar y a querer cagar a dos veces a lo mismo. Nada, pará un poquito. Así que agarramos y bueno, y le depositamos de nuevo plata. No, Mentira. ahí arranca el plot twist de esta historia. Porque ya habíamos investigado en Facebook, o sea, no nos carotulen como que somos tan pavotes, o sea, lo habíamos buscado, todo qué sé yo, y lo que nos pasó fue que entramos a distintos grupos, lo buscamos a él con el perfil de la persona que nos hablaba, y en esos grupos publicaba algunas cosas, o el mismo Marketplace, y había otras personas que le ponían buenos repuestos, llega todo en orden, qué sé yo, todo así. Bueno, cuestión que cuando nos pusimos acá en modo investigar a full, resultan que los perfiles siempre eran los mismos. Era lo mismo que Se le decían, comentaban entre che, ellos. bueno, me llegaron las cosas y eran en todos lados eran Claro, los mismos que siempre le era el contaban. mismo, que decía, qué bueno, yo decía, remil fanático, loco, no. Bueno, eran todas perfiles falsos. Claro, o le decían, che, necesito un repuesto para Claro, tal cosa. te lo recomiendo no sé Sí. quién. Y era Dale. siempre el mismo que recomendaba. Sí, eran 2 o 3 perfiles falsos que hacían reviews también falsas. Así que bueno, ahí esa fue como la primera advertencia. La segunda fue cuando le dijimos, bueno, no, loco, está bien, dejá el envío, mandamos a alguien a que lo busque. Pasanos una dirección. Y nos da una dirección random en Buenos Aires, o sea, nosotros encima no conocemos, pero que justo en esa esquina había, no exactamente en la dirección donde había dado, sino tipo 2 casas más adelante, un desarmadero. Y ese desarmadero tenía un cartel con un número de teléfono. Entonces le dijimos, bueno, loco, a ver, déjame que hablo ahí al número de teléfono que aparece. Y ahí ya empezó a dar vuelta, y ahí ya empezó a mandar unos audios tipo, yo no te voy a cagar, que te voy a tener que confiar. Jefe, le explico, ¿sí? Antes que nada, sin ofender, somos laburantes, le vuelvo a repetir, no estamos pagando gente, ¿sí? El galpón es otro, sí, que está 2 casas pasando donde estamos nosotros, sí que tenemos el galponcito, ¿sí? O sea, acá no hay nada extraño ni nadie quiere cagar a nadie, ¿sí? Las cosas como son. O sea, si seguimos dando vueltas, se nos pasa el día y no se le va a poder reenviar hoy tampoco, estamos. Yo entiendo que usted es un laburante, su de confianza, todo, pero entienda que nosotros también somos laburantes, ¿sí? Eso se le tiene que enviar hoy. Tampoco puedo pasar por sobre lo que me dicen los jefes en galpón, ¿sí? Eso queda en usted, jefe, acá nadie lo quiere cagar ni nada por el estilo, ¿sí? A lo primero igual empezamos a buscar con el quit de Mercado Pago. Claro, cuando Ahí, se le hace la transferencia del envío. Exactamente, y ahí no salía nada raro. No, salía como que estaba inscripto, que era una persona real y punto. Buscamos el nombre y todo, no nos salió nada raro. Después, El tema es cuando uno se pone así, en modo detective, Claro. date cuenta amiga, y ahí empieza a buscar profundo, y pusimos el quit junto con el número de teléfono. Y ahí nos salió una publicación donde decía que eran estafadores. No, God, please, no! No solo él, sino salían los nombres de 2, 3, De los 4 que lo recomendaban. perfiles falsos, de que los recomendaban y toda esa historia, y un montón de números de y teléfono. eran varios números de teléfono, varios perfiles, y sí, decían que no te entregaban las cosas, Claro. que hacían ese modus cuento. operandi era siempre Te el mismo. piden el contrarreembolso, te endulzan con eso y te cagan. Así que bueno,
Moraleja, hay que revisarle hasta el grupo sanguíneo a la persona antes de depositarle cualquier plata. A mí la verdad que eso me pone como un poco triste, porque estoy segura que hay gente que genuinamente tiene repuesto en Marketplace, en los grupos, que de verdad le vendría bien esa plata para venderlo, pero bueno, culpa de estos personajes, no, yo no compro más por internet. O sea, si no es Mercado Libre o si no es alguna página que te aseguren las cosas, ya está. No, Y no bueno, la confías. verdad que es una pena. Y lo que nos ponemos a pensar por ahí, todo ese trabajo, Claro. todo lo que hizo el tipo, buscar las fotos, toda la historia por 25.000 pesos. Que es lo que nos cobró el envío, unos $20. Unos $20 más o menos. Que es también lo que a mí me dio confianza, pero yo digo, dale, ¿en serio te vas a ensuciar por 25.000 pesos? O sea, realmente hoy no te alcanza para nada. No, todo el tiempo que invirtió. Buscar la foto de los productos que le metíamos, Claro. que le pedíamos nosotros. Agarrar, inventarnos una historia del galpón que tenía. de las Mandarnos cosas que tantos venía. audios, tipo convenciéndonos Ah, porque así estuvo de que eran toda la fue tarde. todo- sí, fue La todo- verdad que tuvo dedicación. Sí. Como servicio le ponemos 4 estrellas. No le ponemos 5 porque el producto no llegó. Qué cagadón, ¿eh? Esta anécdota arranca con una enseñanza básica. El agua y el aceite no se mezclan. Si nos estuviste siguiendo por Instagram, Ajá. si te das una vueltita por ahí o que ves que estamos más actualizados, sabés que estuvimos haciéndole unas cositas mecánicas al Moncho. Nos mandamos ahí con el arreglo de la bomba de agua, nos envalentonamos, porque parecía un arreglo fácil, ¿no? Estuvimos investigando, preguntamos, foros de Facebook, Sí, grupos de amigos de Facebook, grupos de gente real de la vida, de carne y hueso. mucho video de YouTube y pareció una tarea sencilla. Claro, en los próximos videos van a ver el paso a paso y bueno. Así ustedes lo pueden hacer, Claro. se porque- animan a hacerlo porque es fácil. Sí, sí, sí. Nosotros la complicamos. Sí. Es que veníamos como muy cebados con el tema de la limpieza. Sí. Para mí ahí vino el problema. Esa fue la falla. Sí. Estábamos con el agua y el APC muy a Ujú. flor de piel. Si querés saber de lo que te estoy hablando, mira este videito que te vamos a dejar por acá, donde te contamos que con un poco de este producto La mágico y cosa. agua, todo se limpia mucho más fácil. Entonces veníamos que queríamos dejar todo limpio. Cosita que veíamos, barrito que veíamos, grasa que veíamos, APC y a limpiar. Claro. Y acá queríamos sacarle todo el agua del circuito del agua. Claro, de refrigerante, y no encontramos por dónde salía el agua. Y abajo del agua había un buloncito. Un buloncito ahí. Estaba cerca del agua, entonces ¿qué dijimos? Por ahí sale el agua. Lo sacamos. Claro, antes preguntamos. Sí, eso es verdad. No es que nos mandamos así de una. Preguntamos Algunos le a gente preguntamos. por WhatsApp, preguntamos en unos grupos así tipo club de amigos del 608, cosas así, y bueno, y como que en las mismas respuestas había comentarios encontrados. Había gente que decía que era para aceite y otra gente que decía que era para agua. Entonces No. nosotros dijimos, bueno, nos mandamos. Debe ser para agua, ¿cómo va a estar ahí? Está cerquita, lo sacamos, Y no salía nada. nadie se sorprendía, el agua no salía. Agua no salía, aceite no salía. ¿Qué podés pensar? No había rastros de agua, eso sí es verdad. No había rastro de aceite tampoco, No pero había. de agua no había rastro. ¿Qué pensamos? Che, esto está tapado. Está tapada. Está tapado por mugre. Y sí, había tanta mugre en tantas partes que dijimos, bueno, esta también. Y bueno, vamos a limpiarlo. Y le mandamos agua en ese agujero. Hasta que se destape, dijimos. Y agua, y agua, y agua. Y sí, gente, como se imaginan, le mandamos litros de agua al aceite. Claro, era como un agujero que iba al cárter, yo no sé dónde, como una galería de aceite, del turbo, de no sé qué. Y después encontramos por dónde salía el agua, salía por otro lado, re escondida. Los que crearon el motor del Mercedes-Benz, unos amigos que pusieron el coso del agua. O sea, una canilla, hay una fondeado. canilla. Cuestión que le metimos 5 o 6 litros más Sí, o menos sí, que fue de una agua cuestión al aceite nueva. nueva. Porque el aceite ese está casi sin usar, la Sí. hicimos hace poco. Lo bueno era que, como vieron en el video anterior, lo dejamos estacionado en un lugar para hacerle cosas, no lo estábamos usando al Moncho. Es más, no tenía el radiador en No, ese ni momento. siquiera lo arrancamos. Entonces no lo arrancamos, no nada. ¿Y qué pasó? Física, química, no sé qué. El agua bajó
el aceite Claro, flotó. No fueron a los filtros, eso era bueno. Claro, no fue ni al filtro, ni al Como motor, no lo ni prendimos, nada. o sea, a los filtros no fueron porque no lo prendimos, fueron al motor sí. O sea, Sí, al no sé, a ese cárter fondo del donde está motor el donde aceite. está el aceite, sí. Y bueno, sacamos el taponcito y empezó a salir agua. Y empezó a salir todo el agua. Después de 2 días, porque Sí. hasta que se estacionó, también eso favoreció, que no lo estábamos usando, no lo teníamos que mover, y se estacionó todo el agua. Y el agua Claro. va para abajo. Decantó y fue lo primero que salió. Y cuando empezó a caer aceite, bueno, cerramos. Pero de todas maneras no nos animábamos a usar el moncho no, con ese dijimos, aceite no, porque no. no sabíamos si estaba bien, si estaba mal. Bueno, la sacamos toda, la recuperamos, la tenemos ahí en unos bidones, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos si funciona. Si alguien sabe si ese aceite, después de toda esta historieta que le estamos contando, funcionaría, nos dejan comentarios, por favor, porque no sabemos qué vamos a hacer. Bueno. Fue bastante pérdida. Pero en Bueno. resumen, fueron 10 litros de aceite nueva que le tuvimos que poner, cambiamos el aceite, así que tenemos ahí ese aceite por ahí Semi-aguado. semi-nueva con agua mezclada, vamos a ver para qué lo usamos, y le pusimos 10 litros de aceite nuevo al moncho. Perdimos aceite, Sí. pero ganamos experiencia. Qué cagadón, ¿eh? Y la última del mes, porque sí, esto es un repaso solamente del mes de cagada que nos mandamos, fue un problema con el medidor de combustible. Una cagadita express. Sí, esa es sencilla, Sí. esa, a comparar a los otros no era nada. Y nos metimos en un trabajo sencillo, trabajo eléctrico, era sencillo. Sacábamos el medidor de combustible, sacábamos el flotante, lo enchufábamos afuera del camión, medíamos y veíamos si funcionaba o no. Si flotaba el flotante, subía la agujita. Y listo. En teoría era todo muy fácil. Pero no, gente. Porque a nosotros nos tienen que explicar todo paso a paso. ¿Sí? Nos decían, enchúfenlo afuera, nos tienen que explicar todo tal cual lo tenemos que hacer. Claro, y encima de que somos medio inexpertos, por ¿Medios? decir con amor, el moncho también es mañoso, porque es un cincuentón mañoso. Sí, porque su repuesto, lo que tiene no sabemos qué es nuevo y qué tiene desde que se fabricó, así que hay cosas De que lo son- que tiene que se fabricó no sabemos qué ¿O qué- sirve y qué no sirve. o porque qué le cambiaron en el camino y no lo sabemos. Cuestión, que en el medio de todo el circuito llevaba una cosa, un relay, una cosa así, que es un protector para el medidor de combustible. Claro. Nosotros no lo enchufamos y lo enchufamos directo. La aguja se volvía loca y se iba Ya. a tanque lleno. ¡Pac! Pero furiosa. De todas maneras, no es que lo dejamos enchufado así, No, sino no. que se probó nada más, Lo o sea, probamos. con delicadeza. Pero cada vez que arrimaba el cablecito a la batería, hacía ¡pam! ¡Pam! La aguja al palo. Bueno, no sabemos qué pasó, pero Le empezamos a consultar a gente más experta. gente que Que sabe. nos dijo, che, no, eso era importante Sí. que tenga, así que probablemente el del relojito no va a viajar con ustedes. con nosotros. Con nosotros, porque lo quemaron. Nos dijo. Se quemó la bobina o se quemó la resistencia o el relojito no andaba nunca. Claro, capaz que de antes no andaba, no sabemos. No sabemos, pero que no anda. Hasta ahora la notamos como macana nuestra, pero no sabemos, capaz que no andamos. Pero bueno, gente, nosotros seguimos para adelante porque Siempre. el 20 de octubre del 2025 se sale. Sí o sí está Sí. firmado eso. Llueve o truene, los estafen o no nos estafen, consigamos los repuestos para el moncho o no. Acá le ponemos el pecho a las balas, vamos para adelante y bueno, en todo caso, una lloradita y a seguir. Igualmente es una cagadita, una metida de pata Esta fuera mínima chiquitita. al lado de la que nos metimos, la grosa que lo pueden ver en este video de acá, que nos tuvo en vilo como Como 3 meses, no sabíamos si lo íbamos a poder transferir o no al moncho, así que está bueno que lo veas porque por ahí te puede servir para que no metas la pata vos en el trámite de transferencia. Hasta acá llegamos con nuestras macanas del mes. Yo sinceramente espero no tener que hacer otro video de estos, No, verdad que no. estaría bueno. Ya Pero ya que lo tienen acá, se pueden reír con nosotros y capaz aprender alguna cosita, viste que de los errores se aprende. Bueno, y si les gustó el video, como siempre, necesitamos que se suscriban, no les cuesta nada, activen la campanita, le dan un like, dejan un comentario de lo que les pareció el video, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que quisieran ver del moncho, y también se pueden dar una recorrida por
Instagram y TikTok. Instagram y TikTok, donde figuramos como @alamar.encoche. Ahí hay contenido que por ahí a YouTube no llega. Bueno, ya que están por ahí, si tienen ganas de ayudarnos a solventar esas macanitas que nos mandamos económicamente, también lo pueden hacer uniéndose a el empujoncito, al aguante o la tripulación, porque hicimos el cálculo, con 20 empujoncitos saldamos el envío fallido o con 10 aguantes. Y recuperamos ahí y de paso ustedes tienen algunos beneficios extras, como por ejemplo el video antes de que salga, algunos stickers ahí para comentar con sticker personalizado, un par de pavaditas que pueden ver y que bueno, a nosotros nos ayuda una banda a seguir cumpliendo con este sueño, con este objetivo de ponerlo lindo al moncho, camperizarnos e irnos de viaje a recorrer América, así que Si cualquier colaboración suma y si no, no, con ver también. el video ya nos alegran un montón la vida, compártanlo y recomiéndenlo. Por ahora, hasta que Hasta llegamos. acá llegamos. Chao. Chao. Qué difícil. Vamos de nuevo. ¡Basta! ¡Basta! ¿Yo qué hice? Basta. Ay, es una primera palabra que me cuesta, después ya está. Qué pesada que se nos está haciendo la tarea de poner al moncho en condiciones. Sí, bastante pesada. En los videos anteriores le estuvimos Que la concha de mi hermana. Igual decí otra cosa primero. ¿Cómo qué? Otra cosa. Ahora voy a empezar a hablar. Qué pesado. Bueno. Tips de actuación. Bueno. Está bueno. Ahora voy a empezar a hablar. Ay, no puedo. Qué difícil que se nos está haciendo la tarea de poner al moncho en condiciones. Si de grabar ni te digo. Me estaba saliendo bien. Ponele stop.